Cargo de presidente de la República. The election is being rigged by corrupt media. El cargo de presidente de la nación. Mientras la expansión global del coronavirus acapara todas las miradas, el sistema político brasilero parece pasar por uno de sus momentos más delicados desde la asunción de Jair Bolsonaro. Las especulaciones no han dejado de crecer en los últimos meses. Las renuncias y expulsiones en el gabinete, el conflicto del Ejecutivo Nacional con el Congreso y con los gobiernos federales, las manifestaciones a favor y en contra de Bolsonaro, así como las denuncias por irregularidades contra su persona, encienden las alarmas. No es en absoluto novedoso que un presidente brasilero enfrente un escenario político tan inestable. A la situación actual de Bolsonaro debemos sumarle los juicios políticos a Dilma Rousseff y a Fernando Collor de Mello, así como el encarcelamiento de Lula da Silva y el casi nulo apoyo a Michel Temer. Distintos factores han contribuido a este resultado, entre ellos una estructura federal que debilita al presidente vis a vis los gobernadores y dificulta la construcción de coaliciones nacionales, un sistema electoral que dificulta la cohesión interna de los partidos y genera minorías en el Congreso, y la corrupción estructural sin la cual ningún presidente brasilero ha podido gobernar desde la vuelta a la democracia. Pero al margen de estas condiciones estructurales, ¿qué podemos esperar para el futuro de Bolsonaro? Indudablemente deberá enfrentar costos políticos importantes por su cuestionable gestión de la pandemia. Los choques con la legislatura y los gobernadores, así como su pérdida de popularidad, ponen en peligro el apoyo parlamentario de los partidos minoritarios que integran su coalición. Además, el escenario post-pandemia encontrará al presidente en una relación más erosionada, tanto con el Tribunal Supremo de Justicia como con la casta militar. En el corto plazo parecería que las únicas esperanzas de recuperar su capital político residen en un debilitamiento de la pandemia o en un rebrote importante de la economía. Pero vayamos un poco más lejos. ¿Podemos esperar una institución por juicio político al presidente o una renuncia? Esta pregunta no es para nada descabellada teniendo en cuenta los sondeos de opinión que tenemos disponibles. Según informa Datafolia, por ejemplo, un 46% de los encuestados afirman que Bolsonaro debería ser enjuiciado en el Congreso y un 48% que debería renunciar. Para responder, tomemos como punto de comparación otras crisis presidenciales recientes en América Latina. Un primer patrón repetido, por ejemplo, previo a la renuncia de la Rúa y el juicio político de Dilma Rousseff, han sido las protestas populares masivas. A este respecto, por ejemplo, el aumento de desaprobación del manejo de la pandemia y los cacerolazos con el lema "Fora Bolsonaro" hablan de un malestar generalizado en gran parte de la población. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el mandatario aún conserva importantes apoyos dentro de la clase media antirurista, la derecha movilizada en las redes sociales y los sectores más conservadores del electorado. Un segundo punto común a casi todas las caídas presidenciales de los últimos años han sido los escándalos mediáticos, especialmente los relacionados con la corrupción. En este aspecto, Bolsonaro no se diferencia demasiado de sus predecesores. A los pedidos de juicio político por su presunta intromisión en la Policía Federal se suman las críticas por sus arengas públicas en favor de la clausura del Parlamento y el Tribunal Supremo, así como las vinculaciones de su núcleo familiar con ex policías corruptos. Otro rasgo común con anteriores juicios políticos es la fragilidad del bloque oficialista en el Congreso. Si bien los partidos que inicialmente apoyaron a Bolsonaro y lo llevaron al poder conforman una mayoría en ambas cámaras, este dato no resulta del todo relevante en el sistema político brasileño. La alta fragmentación de esa mayoría y la poca coherencia hacia el interior de los partidos hacen que la votación ante un juicio político sea básicamente impredecible. Además, no podemos dejar de pensar en el peso de los gobernadores en la legislatura. Las polémicas declaraciones de Bolsonaro durante la pandemia trajeron como consecuencia el distanciamiento de importantísimos aliados estaduales, entre ellos, por ejemplo, los gobernadores de Goiás, Río de Janeiro y Sao Paulo. A pesar de que todas estas condiciones en el escenario político estén dadas, hace falta tener en cuenta un criterio adicional de suma relevancia. Cualquier intento de juicio político necesitará el respaldo del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Recientemente este parlamentario expresó que no veía en los pedidos de juicio político ya presentados ningún delito cometido por el presidente, pero la posibilidad de un impeachment no debe ser descartada en absoluto para el futuro. Maia no pertenece al partido político Bolsonaro y ha demostrado tener un perfil completamente diferente. La estabilidad de las alianzas en el poder obliga a mantenernos alerta. Un escenario de impeachment no es para nada improbable en un futuro post-pandemia.